Las mañanas en casa de los Cormack siempre comenzaban igual. Flan Cormack se despertaba puntualmente a las 6 en punto con el sonido del despertador electrónico, bebía un vaso de agua con limón, que había exprimido la noche anterior y dejado en la nevera, y se iba a la ducha. 15 minutos después, salía del cuarto de baño, se ponía la ropa que había preparado la noche anterior y bajaba a la cocina, donde Tamsin ya le tenía preparada una tortilla con verduras, tostadas y café. El miércoles 2 de marzo, Tamsin se despertó con el sonido del agua corriendo en la ducha. Se incorporó en la cama y miró el reloj. Eran las 6:20. Flan debía salir de la ducha en unos minutos y el desayuno aún no estaba listo. Maldijo en voz baja y corrió a la cocina. Había pasado toda la mañana y la medianoche anterior trabajando en los informes para una importante licitación. No se había acostado hasta las 3 de la madrugada y el despertador, que la despertó a las 5:30 en punto, no había conseguido atravesar el manto de cansancio que la cubría. Encendió rápidamente la cafetera, rompió 4 huevos en una taza, añadió una pizca de sal y leche y los batió con fuerza con un batidor. Sacó del frigorífico pimientos, tomates y verduras, los cortó en un tiempo récord y los echó a la sartén caliente. El olor del café recién hecho le provocó náuseas. En los últimos meses solía sentir náuseas por las mañanas, seguramente por el estrés y la falta de sueño. Cuando Flan entró en la cocina, la tortilla y las tostadas estaban listas y el café humeaba en su taza favorita con el escudo del Manchester United. «Buenos días». Tamsin intentó parecer alegre, pero no le salió muy convincente. Flan la miró con aire crítico. Ojeras, pelo revuelto, una camiseta vieja y pantalones cortos. Frunció los labios y se sentó a la mesa. «No has dormido bien otra vez, y tienes un aspecto horrible», dijo, rompiendo un trozo de tostada. «El café está muy fuerte». Tamsin ignoró el último comentario. El café estaba tal y como a él le gustaba, pero Flan estaba de mal humor. «Estuve hasta las 3 de la madrugada preparando los documentos para la licitación con Ericsson Shipping», dijo, frotándose los ojos con cansancio. «Hoy es la fecha límite para presentarlos». «Otra vez tu oficina», resopló Flan mordiendo la tostada. «¿Cuántos años llevas trabajando allí? ¿5? Y sigues en el mismo puesto, en la misma mesa. Ni siquiera tienes un asistente. ¿Y por qué? Porque sois una empresa pequeña y nadie en Ericsson nos toma en serio». «Rapid Logistics no es tan pequeña», replicó Tamsin sirviéndose té. «Somos una de las principales empresas de logística de la región, y la licitación con Ericsson Shipping puede llevarnos a un nuevo nivel. Un contrato de 3 años, millones de dólares». «Sí, claro», la interrumpió Flan con una leve sonrisa. «Pero llevo 5 años oyendo hablar de esos nuevos niveles y tu sueldo sigue siendo el mismo, y no hay perspectivas de aumento. Da la casualidad de que mi mismo sueldo es prácticamente igual al tuyo», comentó Tamsin en voz baja, tratando de contener su irritación. Flan se ensombreció. Ese dato siempre le molestaba. «En Cardiff Industries tengo buena reputación. El señor Beckett dijo que tengo grandes perspectivas. En el próximo trimestre prometen un aumento y más personal. ¿Y tú qué? La misma mesa y las veikimas de las que tu Jared lleva hablando 3 años». Tamsin suspiró. Estas conversaciones eran cada vez más frecuentes. Durante los primeros años de matrimonio, Flan apoyó su carrera e incluso se enorgullecía de sus logros. Pero poco a poco, a medida que su posición en la empresa se consolidaba y sus ingresos se equiparaban a los de él, Flan comenzó a menospreciar cada vez más sus logros. «Por cierto, gracias a mi dinero pudimos comprar esta casa», le recordó ella. «El 70% del pago inicial es dinero de la venta de mi apartamento». Los ojos de Flan brillaron con malicia. «¿Y quién paga la hipoteca? ¿Quién paga los servicios públicos? ¿Quién pagó la reparación del techo el año pasado?» «Los dos pagamos la hipoteca, Flan»,
A partes iguales, como acordamos. Solo que tus retrasos se han vuelto habituales, replicó él. El mes pasado pagaste tu parte con una semana de retraso. Porque tuvimos problemas con los pagos de los clientes. Te lo avisé con antelación. Flan terminó su café y se levantó de la mesa. Los problemas con los pagos son excusas de perdedores. En las empresas serias eso no pasa. No voy a almorzar. Hoy tengo una reunión con Beckett. Tamsin asintió en silencio. Otra historia presuntuosa sobre una reunión con la dirección. A Flan le encantaba contar cómo almorzaba con el señor Beckett, discutiendo los planes estratégicos de la empresa. Aunque Tamsin sospechaba que su marido se inventaba la mayor parte de esas historias, todas sus OD encajaban demasiado bien en la imagen de ejecutivo de éxito que intentaba crear. Después de despedir a Flan, Tamsin subió, se dio una ducha y empezó a prepararse para ir al trabajo. Un vestido azul oscuro, un poco de maquillaje y el pelo recogido en una coleta ordenada. Su look para el trabajo era funcional y discreto, sin lujos, solo lo necesario. A diferencia de su marido, no consideraba necesario gastarse la mitad del sueldo en trajes de diseño y relojes que debían dar una imagen de éxito. De camino al trabajo, se detuvo en la farmacia. Las náuseas y el cansancio de las últimas semanas empezaban a preocuparla. Quizás valía la pena comprobar los niveles de hierro o simplemente tomar vitaminas, o tal vez admitir por fin lo que llevaba semanas pensando, pero temía decir en voz alta. En la oficina de Rapid Logistics reinaba el ambiente habitual. Jared Mulligan, su jefe directo y fundador de la empresa, la saludó con un gesto y la invitó a pasar a la sala de reuniones. «Pareces cansada», comentó cuando se sentaron a la mesa. «¿Has trabajado toda la noche?» «Estaba terminando un paquete de documentos para Ericsson Shipping», dijo Tamsin sacando una carpeta de su bolso y colocándola delante de él. «Ya está todo listo». Jared echó un vistazo a los documentos, asintió con satisfacción y sonrió. «Excelente trabajo como siempre. No sé qué haría sin ti, Tamsin. Eres el alma de esta empresa». «Gracias, Jared». Ella le devolvió una débil sonrisa. «Solo hago mi trabajo». «Eres demasiado modesta. Gracias a tu profesionalidad, el año pasado ganamos 3 importantes licitaciones, y estoy seguro de que los Ericsson también serán nuestros». Tamsin sintió el calor de un sincero reconocimiento a su trabajo, qué diferente de la conversación que había tenido esa mañana con Flan. El día fue muy ajetreado. Varias conferencias telefónicas con clientes, problemas con la aduana para un envío desde Corea del Sur, preparación del informe trimestral. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, Tamsin seguía sentada frente al ordenador, tratando de resolver la situación con el contenedor atascado en la frontera. El teléfono vibró. Era un mensaje de Flan. «Me voy a retrasar. El señor Beckett me ha pedido que me quede. Es un proyecto importante. No me esperes para cenar». Tamsin suspiró. Era la tercera vez en una semana. Conocía el guión. Flan volvería después de las 11, oliendo a whisky, y le hablaría de los grandiosos planes de Cardiff Industries y de su papel fundamental en ellos. Menos mal que era viernes y mañana podría dormir hasta tarde. Envió un breve «bye» y volvió al trabajo. Pasó otra hora preparando documentos para la aduana, y cuando dieron las 8, apagó el ordenador y se fue a casa. El trayecto le llevó más tiempo de lo habitual. Los atascos de los viernes en Baltimore siempre eran impredecibles. Tamsin encendió la radio, pero la música solo le aumentaba el dolor de cabeza. Apagó la radio y condujo en silencio el resto del trayecto, reflexionando sobre su vida. Su matrimonio con Flan había comenzado como una historia de amor. Se conocieron 6 años atrás en una conferencia sobre logística y suministros. Ella representaba a Rapid Logistics y él era delegado de Cardiff Industries. La chispa saltó de inmediato y 3 meses después se mudaron juntos y 6 meses más tarde
se casaron. Al principio todo era perfecto. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, hacían planes y soñaban con tener su propia casa. La compraron hace 2 años. Tamsin vendió el pequeño apartamento que había heredado de su abuela e invirtió todo el dinero en la entrada. Flan insistió en que la casa estuviera a su nombre, ya que él tenía mejor calificación crediticia y el banco le ofrecía condiciones más favorables. Tamsin aceptó sin ver ningún problema en ello. Los problemas comenzaron más tarde, cuando Flan empezó a recordar cada vez con más frecuencia que la casa era de su propiedad. Al principio eran bromas, luego comentarios y, últimamente, lo decía abiertamente, sobre todo durante las discusiones. Al mismo tiempo, su actitud hacia el trabajo de ella también cambió. Si antes se enorgullecía de sus logros, ahora cada éxito de Tamsin era recibido con un desprecio manifiesto. Tu pequeña oficina, tu Jared con sus grandiosos planes, esas licitaciones vuestras. En boca de Flan, todo lo relacionado con Rapid Logistics sonaba insignificante y poco serio. Al mismo tiempo, Flan no se cansaba de alabar su empresa y su papel en ella. En sus relatos, Cardiff Industries era un gigante de la industria y él mismo, un especialista indispensable, apreciado personalmente por el señor Beckett, director ejecutivo. Pero Tamsin conocía la realidad. Cardiff era una empresa grande, pero no gigantesca, y Flan ocupaba un puesto de mando intermedio en el departamento de suministros. No era un mal puesto, pero estaba muy lejos del que él describía en sus relatos. Cuando aparcó delante de su casa, eran casi las 9. La gran casa de 2 plantas la recibió con las ventanas a oscuras. Flan aún no había vuelto. Entró, encendió la luz del vestíbulo y se apoyó cansada contra la pared. Últimamente, cada vez más a menudo se sorprendía a sí misma pensando que no quería volver a casa. La casa que debía ser su fortaleza, su espacio común, se estaba convirtiendo cada vez más en el territorio de Flan, donde ella se sentía como una invitada, y a veces como una invitada no deseada. Tamsin subió las escaleras, se puso ropa cómoda y volvió a la cocina. En la nevera encontró las sobras del risotto de la noche anterior, que calentó y se comió frente al televisor, cambiando de canal sin pensar en nada. A las 11 se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Un minuto después, la llave giró en la cerradura y Flan entró en la casa con un traje impecable, oliendo a perfume caro y alcohol. ¿Aún no te has dormido? Dejó la chaqueta en el respaldo del sofá y se aflojó la corbata. Parece que te vas a caer. Te estaba esperando, respondió Tamsin. ¿Qué tal la reunión con Beckett? Genial. Flan se iluminó. Me ha incluido en un nuevo proyecto, la reorganización del sistema de suministros para toda la costa este. Si todo va bien, a finales de año me ascenderán. Quizá incluso me den un despacho con vistas al puerto. Eso es estupendo. Tamsin intentó poner entusiasmo en su voz, pero no le salió muy convincente. Podrías alegrarte por mí. Fran frunció el ceño. No todo el mundo se pasa años sentado en una oficina sin moverse. Me alegro, de verdad, respondió ella con cansancio. Es solo que hoy he acabado muy agotada. Hablando de tu trabajo, dijo Flan, dirigiéndose a la barra y sirviéndose un whisky. Me han llegado rumores de que Rapid podría no sobrevivir al año que viene. En Cardiff dicen que varias pequeñas empresas de logística están al borde de la quiebra. Tamsin se enderezó. ¿Qué rumores? ¿De quién lo has oído? No importa, dijo Flan con un gesto de indiferencia. Es solo que en nuestro sector todo el mundo está al tanto de todo. Quizá deberías pensar en cambiar de trabajo antes de que sea demasiado tarde. Aunque, con tu experiencia, ¿dónde te van a contratar? A lo mucho, como asistente. Tamsin sintió cómo la ira le subía por dentro, pero se contuvo. Discutir con Flan en ese estado no llevaba a nada bueno. Estoy cansada, dijo levantándose del sofá. Me voy a la cama. No te olvides de recoger la cocina.
le espetó Flan. Y lleva mi chaqueta arriba. Y no te olvides de poner el despertador, mañana viene mamá, ¿recuerdas? Hay que preparar una comida decente. Tamsin cogió en silencio la chaqueta y subió las escaleras. El día terminaba igual que había empezado, con Flan dictando, exigiendo y despreciándola. Se preguntó si siempre había sido así, o si era ella la que no se había dado cuenta antes, o quizá era ella la que había cambiado. En cualquier caso, cada vez le parecía más que no estaba viviendo su vida, sino una versión distorsionada de lo que alguna vez había imaginado que sería la felicidad. La noticia del despido llegó de improviso. Tamsin estaba en la reunión diaria cuando Jared Mulligan le pidió que se quedara. 15 minutos después, salió de su oficina con la mirada perdida y una notificación oficial de rescisión de contrato. La empresa estaba perdiendo importantes clientes uno tras otro. La recesión económica obligaba a reducir personal y el departamento de Tamsin fue uno de los primeros en verse afectado por la optimización. Lo siento mucho, Tamsin. Jared parecía sinceramente apenado. Sabes lo mucho que valoro tu trabajo. Si hubiera habido la más mínima posibilidad... Lo entiendo, lo interrumpió ella tratando de mantener la calma. Los negocios son los negocios. 3 meses de indemnización, una carta de recomendación. He hecho todo lo que he podido. Tamsin asintió con la cabeza, apretando la carpeta con los documentos. Por dentro, la ansiedad iba en aumento, pero no podía permitirse derrumbarse. No allí, no en ese momento. ¿Cuánto tiempo tengo para traspasar mis tareas? 2 semanas, respondió Jared, apartando la mirada con aire culpable. Créeme, te tendré en cuenta si la situación cambia. Eres la mejor especialista en logística con la que he trabajado. Las palabras de apoyo no le sirvieron de consuelo. Tamsin asintió una vez más, se dio la vuelta y salió del despacho. En silencio, recogió sus cosas personales, se despidió de sus compañeros y salió a la calle. Solo cuando llegó al coche, se abrochó el cinturón de seguridad, puso las manos sobre el volante y se permitió llorar. No fue a casa. No podía imaginar cómo se lo contaría a Flan. En lugar de eso, se dirigió a una pequeña cafetería a la que solía ir con su amiga Lauren después del trabajo. La cafetería estaba casi vacía y Tamsin se sentó en una mesa alejada y pidió un té fuerte. «He perdido el trabajo», le dijo a Lauren cuando la llamó. «Recortes, todo mi departamento». «Dios mío, Tamsin, lo siento mucho», dijo Lauren con voz preocupada. «¿Cómo estás?» «Mal», admitió Tamsin con sinceridad. «No sé qué hacer. No hay nada en el mercado, todos están recortando personal. Quizás sea algo temporal. ¿La empresa se recuperará y Jared te volverá a contratar?» «Lo dudo. La situación es grave. Hace un par de semanas perdimos el contrato con Ericsson Shipping y esta mañana nos hemos enterado de que Green Line ha cancelado nuestra colaboración. Es una catástrofe. Hemos llegado a un punto muerto». Tamsin oyó a Lauren teclear algo. «Estoy mirando todas las ofertas de trabajo en logística. La verdad es que no hay muchas, pero hay algunas. Te las envío. No te desesperes, Tams. Eres una profesional de primera, no te quedarás sin trabajo». Tamsin sonrió con amargura. Lauren siempre había sido optimista, pero ni siquiera ella podía ignorar cómo había cambiado el mercado laboral en los últimos meses. Por la noche, reuniendo toda su fuerza de voluntad, Tamsin regresó a casa. Flan aún no había llegado, y ella se alegró de ello. Tenía un poco de tiempo para ordenar sus pensamientos. Decidió preparar su plato favorito, filete con romero y puré de patatas. Quizás una buena cena haría la conversación menos dolorosa. Flan regresó alrededor de las 8. Parecía contento y emocionado. «Tengo noticias increíbles», exclamó desde la puerta. «Beckett me ha nombrado oficialmente jefe de proyecto, con un aumento de sueldo y un nuevo despacho. Te dije que lo conseguiría». Tamsin intentó sonreír, pero sus labios no le obedecían. «Enhorabuena»,
dijo en voz baja. Te he preparado tu filete favorito. Flan solo entonces se fijó en la mesa puesta y entrecerró los ojos con recelo. ¿Qué pasa? Primero cenemos, sugirió Tamsin. Cuéntame lo de tu ascenso. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Flan habló de su nuevo puesto, de las tareas que le esperaban y de cómo Beckett había elogiado personalmente su trabajo delante de todo el departamento. Tamsin asentía y hacía comentarios, pero sus pensamientos estaban lejos. Cuando terminaron el postre, Flan se recostó en la silla y la miró fijamente. Ahora cuéntame. Algo ha pasado, lo veo. Tamsin respiró hondo. Me han despedido, dijo en voz baja. Todo el departamento. La empresa está perdiendo clientes y la dirección ha decidido optimizar la estructura. Flan se quedó paralizado. Su rostro se transformó y sus ojos se entrecerraron. Lo sabía, dijo tras una pausa. Te dije que Rapid no sobreviviría a esta crisis. ¿Cuántas veces te he sugerido que buscaras algo más estable? Pero no, tú seguías insistiendo en tu equipo, en el potencial de la empresa, en lo mucho que Jared valoraba tu trabajo. Tamsin cerró los ojos. Esperaba apoyo, pero no le sorprendió no recibirlo. Tengo una indemnización por despido de 3 meses, dijo. Debería bastar para encontrar un nuevo trabajo. Flan resopló. En la situación actual, ni lo sueñes. Ahora todas las empresas están recortando personal. Nadie está contratando nuevos empleados, especialmente con tu nivel salarial. Puedo aceptar temporalmente un puesto inferior, objetó Tamsin. Lo importante es no quedarse sin hacer nada. ¿Y quién te va a contratar? Flan se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina. Has trabajado 5 años en la misma oficina. Tienes una especialización muy concreta. Y ahora, con el mercado lleno de gente con experiencia en grandes empresas, soy una profesional en lo mío, dijo Tamsin en voz baja, y tengo excelentes referencias de Jared. Referencias del director de una empresa en quiebra, se rió Flan. Maravilloso, simplemente genial. Rapid no está en quiebra, replicó Tamsin. Sí, la empresa tiene dificultades, pero Jared encontrará una salida. Siempre lo hace. Sí, claro, dijo Flan, poniendo los ojos en blanco. Escucha, Tamsin, lo siento mucho, pero te lo advertí. Te lo advertí muchas veces. Y ahora tendremos que apretarnos el cinturón. Como ya te he dicho, tengo una indemnización por despido. Podré pagar mi parte de la hipoteca durante los próximos meses. ¿Y después? Flan cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y después qué? Si no encuentras trabajo, no podré mantenerlo todo yo solo. La casa, las facturas, los coches. No podemos vivir con un solo sueldo. Tamsin sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No quería llorar, al menos no delante de él, no ahora. Encontraré trabajo, dijo con firmeza. Dame tiempo. El tiempo es dinero, Tamsin. No puedo esperar eternamente a que encuentres un trabajo adecuado. Tenemos que revisar nuestros gastos urgentemente. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió insoportable. Flan se convirtió en una máquina de contar, calculando cada centavo gastado. Hizo una lista detallada de todos los gastos y los analizó. Tu coche, dijo una noche, sentado con la calculadora en la mesa. Te cuesta demasiado dinero. El seguro, la gasolina, el mantenimiento. Tenemos que venderlo. ¿Pero cómo voy a ir a las entrevistas?, preguntó Tamsin. En transporte público, respondió Flan. O te llevaré yo cuando pueda. Y si encuentro trabajo, ¿cómo voy a ir a la oficina? Ya lo decidiremos cuando lo encuentres. Por ahora, el coche es un lujo que no nos podemos permitir. Tamsin se rindió. Vendió su Hyundai de 3 años por la mitad de su valor de mercado, simplemente porque el comprador estaba dispuesto a pagar en efectivo al contado. El dinero fue a parar al banco, a su cuenta conjunta. Pero el sacrificio no supuso ningún alivio. Flan seguía encontrando gastos que había que recortar.
su abono al gimnasio, las suscripciones a servicios de streaming, incluso su querida cosmética ecológica pasó a mejor vida. No podemos permitirnos esos gastos, decía mientras revisaba su lista de la compra. No en nuestra situación. Sin embargo, Flan no se negaba nada a sí mismo. Seguía almorzando en restaurantes caros. Son reuniones de negocios, Tamsin. No puedo invitar a mis socios a cualquier sitio. Comprando trajes de diseño. Mi apariencia es parte de mi marca. Y utilizando su tarjeta premium en el gimnasio. Los contactos, Tamsin, en los negocios lo son todo. Tamsin se sumergió en la búsqueda de trabajo. Todos los días revisaba sitios web de empleo, se ponía en contacto con antiguos compañeros y clientes y enviaba su currículum a todas las empresas en las que pudiera ser útil. Las respuestas eran negativas o no había ninguna. La llamaron varias veces para entrevistas, pero cada vez que se enteraban de sus expectativas salariales, la rechazaban educadamente. No podemos ofrecerle esa cantidad, le decía el responsable de recursos humanos. Quizás si está dispuesta a considerar un puesto inferior. Tamsin estaba dispuesta. Aceptaba un descenso de categoría, una reducción salarial, un periodo de prueba sin garantías. Pero ni siquiera eso sirvió de nada. Ahora mismo tenemos 50 candidatos para el puesto, le explicó el responsable de selección de personal de una gran empresa de logística. Y muchos de ellos tienen experiencia en nuestra estructura. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Flan se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo y cuando volvía a casa estaba irritable y frío. ¿Has encontrado algo?, le preguntaba cada noche, y cada noche Tamsin negaba con la cabeza. Su cuenta bancaria se reducía a ojos vista. Tamsin intentaba ahorrar en todo, desde la comida hasta los servicios públicos. Incluso empezó a dar clases particulares de inglés por internet, pero ese dinero era una gota en el océano de sus gastos. Una noche, mientras Tamsin preparaba la cena, Flan regresó a casa acompañado de un hombre de mediana edad vestido con un traje formal. Tamsin, te presento a Roger Halpern, tasador de inmuebles, dijo Flan presentando al invitado. Nos ayudará a determinar el valor de la casa. Tamsin se quedó paralizada con la cuchara en la mano. ¿El valor de la casa?, repitió ella. ¿Para qué? Para venderla, claro, respondió Flan, acompañando a Roger al salón y dejando a Tamsin paralizada en la cocina. Cuando el tasador se marchó, ella exigió una explicación. ¿Vas a vender la casa? ¿Nuestra casa? ¿Sin siquiera consultarme? Técnicamente es mi casa, le recordó Flan. Está a mi nombre. Y sí, pienso venderla. No podemos permitirnos una propiedad así en este momento. ¿Y dónde vamos a vivir? He visto un piso en un edificio de apartamentos en las afueras, 2 dormitorios, salón, cocina, más que suficiente para nosotros dos. Pero es nuestra casa, Flan. Hemos puesto mucho esfuerzo en ella. Y la mayor parte de ese esfuerzo es mío, la interrumpió él. Mi dinero, mi tiempo, mis nervios. No tienes de qué preocuparte, ya lo tengo todo decidido. Pero Tamsin tenía motivos para preocuparse. Amaba esa casa, cada rincón de ella, el jardín que había creado con sus propias manos, la cocina donde pasaba tanto tiempo, el acogedor dormitorio con grandes ventanas. Y la mayor parte del pago inicial procedía del dinero de la venta de su piso. ¿Y mi dinero?, preguntó ella. El que invertí en el pago inicial. ¿Qué pasa con él? Lo recuperaré cuando se venda. Flan la miró con sorpresa. Tamsin, tú misma aceptaste poner la casa a mi nombre. Legalmente, todo el dinero invertido en ella me pertenece. Pero no es justo, exclamó ella. Vendí mi piso para que pudiéramos comprar esta casa juntos. Y fue decisión tuya, se encogió de hombros Flan. Nadie te obligó. Y ahora yo decido vender la casa porque ya no podemos permitírnosla. Gracias a tu despido, por cierto. Tamsin sintió cómo todo se le encogía por dentro de rabia e impotencia. Me parece a mí,
¿O me estás echando la culpa de que me despidieran? Solo estoy constatando un hecho, dijo Flan, dirigiéndose hacia la escalera. Cuando aportaste tu parte de la hipoteca, podíamos permitirnos esta casa. Ahora no podemos. Es así de sencillo. La mudanza fue rápida y dolorosa. Vendieron la casa por un poco más de lo que les quedaba por pagar de la hipoteca. Flan pagó inmediatamente el depósito para un apartamento de 3 habitaciones en la zona sur de Baltimore, que no era el barrio más próspero, pero tampoco era un barrio marginal. Es algo temporal, decía mientras observaba a Tamsin desempaquetar las cajas en su nuevo hogar. En cuanto encuentres trabajo, podremos volver a nuestro nivel de vida anterior. Pero pasaban las semanas y no encontraba trabajo. Tamsin amplió su búsqueda. Aceptó trabajos a distancia, a tiempo parcial, por proyectos y sin contrato. Nada. A mediados de otoño, su situación financiera se volvió crítica. Tamsin se quedó sin el subsidio por desempleo, sus ahorros se agotaron y las clases particulares solo le reportaban unos ingresos simbólicos. Entonces, Flan hizo algo que Tamsin nunca habría imaginado. «Tenemos que hablar», le dijo una noche, después de cenar, «sobre nuestra situación». Tamsin se tensó. Las últimas conversaciones sobre la situación siempre acababan con nuevas restricciones y recortes en los gastos. «Te escucho», dijo ella, preparándose para lo peor. «Ya no puedo mantener a los dos», dijo Flan mirándola sin mostrar emoción alguna. «Mi sueldo apenas alcanza para pagar las facturas y la comida, y además tenemos que ahorrar para el futuro, para imprevistos». «Lo entiendo», asintió Tamsin. «Sigo buscando trabajo. Creo que hay perspectivas en Vector Shipping. Han abierto una vacante y me han citado para una entrevista la semana que viene». «Eso está bien», dijo Flan, dando unos golpecitos con los dedos sobre la mesa. «Pero hasta que no consigas trabajo, tenemos que hacer algo con los gastos. He tomado una decisión». «¿Cuál?», preguntó Tamsin tensa. «Vas a pagarme el alquiler de la habitación». Tamsin pensó que había oído mal. «¿Qué? El alquiler? Por la habitación. $400 al mes. Es menos de lo que pagarías por un piso en otro sitio». «Flan, ¿te has vuelto loco?». Tamsin miró atónita a su marido. «Soy tu mujer. Vivimos juntos. ¿Cómo voy a pagarte por la habitación?». «Como quieras», respondió Flan encogiéndose de hombros. «Puedes pedir un préstamo, o pedir dinero a tus padres, o buscar un trabajo extra. Me da igual. Lo importante es que al final del mes haya $400 de tu parte en mi cuenta, por el alquiler». «Pero no tengo dinero», exclamó Tamsin. «Lo sabes muy bien». «Eso es problema tuyo», dijo Flan levantándose de la mesa. «Y otra cosa, te vas a mudar a una habitación pequeña». «¿Qué?». Tamsin lo siguió. «¿Qué habitación pequeña?». «La habitación de la criada», explicó Flan, abriendo la puerta de un cuarto minúsculo junto a la cocina. «Tiene una cama, un armario e incluso un escritorio. Es suficiente para ti». «Estás bromeando, ¿verdad?». Tamsin no daba crédito a sus oídos. «Eso no es una habitación, es un trastero. No se puede vivir ahí». «Sí se puede», replicó Flan. «Antes vivía aquí el servicio, ahora vivirás tú. El alquiler es el mismo, $400. ¿Pero por qué?». Tamsin sentía cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Qué he hecho para merecer esto? Soy tu esposa, Flan. Juramos estar juntos en la alegría y en la tristeza». Flan la miró con frío desprecio. «Eso fue antes de que perdieras tu trabajo y te convirtieras en una carga. Me casé con una mujer exitosa, no con una mendiga que ni siquiera puede pagar su parte de las cuentas». «He buscado trabajo todos los días», gritó Tamsin. «He hecho todo lo posible». «Y todo este tiempo has vivido a mi costa», dijo Flan señalando la pequeña habitación. «Vete hoy mismo». «Y sí, el baño y la cocina ahora son zonas comunes. Úsalos solo cuando yo no los necesite». Tamsin se quedó paralizada por la conmoción y la humillación.
Flan la miró desde arriba y no había ni una pizca de compasión en sus ojos. «Acostúmbrate a tu nivel, sirvienta», dijo entre dientes y cerró de un portazo la puerta de su nuevo y espacioso dormitorio. Tamsin se dejó caer lentamente al suelo del pasillo. Su mundo se derrumbó. El hombre al que amaba, en quien confiaba, con quien había hecho planes para el futuro, se había convertido en un extraño, cruel y despiadado. No sabía cuánto tiempo estuvo allí sentada, mirando al vacío, pero cuando finalmente se levantó, algo había cambiado en su interior. Era como si algo se hubiera roto y al mismo tiempo se hubiera endurecido. En silencio, recogió sus cosas y las llevó a la diminuta habitación del servicio. La cama ocupaba casi todo el espacio, dejando solo un estrecho pasillo hacia la mesa y el armario. La ventana daba a la pared ciega de la casa vecina. Tamsin se sentó en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar a lágrima viva. Lloraba por la rabia, por la humillación, por la desesperanza, pero en lo más profundo de su ser, a través de las lágrimas y el dolor, brotaba una nueva determinación. Encontraría una salida, saliría de ese agujero, y cuando eso sucediera, estaría lista para enfrentarse a un mundo nuevo. Un mundo en el que no habría lugar para Flan Cormac. La vida de Tamsin en la habitación del servicio se había convertido en una humillación constante. Flan parecía buscar deliberadamente nuevas formas de demostrar su superioridad. Estableció horarios para el uso de las zonas comunes. Tamsin solo podía usar el baño de 6 a 6:30 de la mañana y de 10:30 a 11 de la noche, con un descanso de 15 minutos por la tarde. Como excepción, se le permitía usar la cocina cuando Flan estaba en el trabajo o durmiendo, pero tenía que comprar todos los alimentos ella misma y guardarlos en el estante que le habían asignado en la nevera. «He notado que ha desaparecido mi café», dijo una mañana al volver de la cocina. «¿Lo has cogido tú?» «Sí», admitió Tamsin, sin ver sentido en ocultar lo obvio. «Se me había acabado el mío y la tienda ya había cerrado. Me he hecho una taza, Flan. Solo una». «¿Y por qué has decidido que puedes usar mis cosas?», preguntó Flan, de pie en la puerta de su habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Teníamos un acuerdo. Tus cosas son tuyas y las mías son mías. Iba a comprar un paquete nuevo hoy y...» «No me interesan tus planes», la interrumpió Flan. «Me interesa el hecho de que hayas robado». «¿Robado?». Tamsin se atragantó de indignación. «Soy tu esposa». «Eres mi esposa en el papel», respondió él fríamente. «En la realidad, eres una inquilina que no paga el alquiler a tiempo». Esa frase se convirtió en el refrán favorito de Flan. Una inquilina que no paga el alquiler a tiempo. La usaba como una etiqueta, como un arma, como una forma de recordarle a Tamsin cuál era su lugar en su vida. Ella intentaba conseguir dinero donde fuera. Vendió casi todas sus joyas, incluidos los pendientes favoritos que le había regalado su abuela. Pidió prestado a sus pocos amigos, aunque cada préstamo le resultaba muy doloroso. Vendió la mayor parte de su ropa y sus zapatos, pero aún así no conseguía reunir $400 al mes. Flan aceptaba pagos parciales, pero añadía la AD al mes siguiente con intereses. Tamsin sentía que se estaba hundiendo en un agujero financiero sin salida. La búsqueda de trabajo se volvió cada vez más desesperada. Envió cientos de currículos, fue a todas las entrevistas posibles, intentó trabajar como mensajera y profesora particular, pero el mercado laboral seguía siendo implacable, demasiados candidatos para muy pocos puestos. Otra humillación la esperaba cuando regresó de una entrevista fallida en una gran empresa de transporte. «Te han llamado», le dijo Flan sin apartar la vista de la televisión. «Un tal Jared». Tamsin se estremeció. «¿Jared? ¿Jared Mulligan?» «No lo sé», respondió Flan encogiéndose de hombros. No se identificó con su apellido. Dijo que era urgente y pidió que lo llamaras. «¿Anotaste el número?»
Tamsin apretó nerviosamente la correa de su bolso gastado. ¿Tenía que hacerlo? Flan finalmente la miró con burla. ¿Acaso soy tu secretario? El corazón de Tamsin se hundió. Una llamada de su antiguo jefe podía significar cualquier cosa, pero cualquier oportunidad de trabajo era un salvavidas para ella. Y ahora ni siquiera sabía cómo ponerse en contacto con él. El número de Jared había desaparecido de sus contactos hacía tiempo, cuando se vio obligada a vender su smartphone y pasarse a un modelo barato con teclado. «Podrías haber apuntado el número», dijo en voz baja. «Podría», admitió Flan, «pero no lo consideré necesario. La próxima vez, dile a tus amigos desempleados que te llamen a tu número personal». «Ah, claro, tú no tienes, ¿verdad?». Rió, claramente satisfecho con su broma. Tamsin apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Se dio la vuelta en silencio y se dirigió a su pequeña habitación. Cerró la puerta y se dejó caer sin fuerza sobre la cama. Las lágrimas la ahogaban, pero no se permitió llorar. Las lágrimas no resolverían nada. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente, después de esperar a que Flan se fuera a trabajar, Tamsin entró con cuidado en su despacho. Su keter, como él la llamaba, era zona prohibida para ella, y romper esa regla podía acarrearle un grave conflicto, pero necesitaba encontrar el teléfono de Jared. El escritorio de Flan estaba perfectamente ordenado. El portátil, un soporte para bolígrafos, una agenda y un pisapapeles. Tamsin abrió con cuidado la agenda, pero solo había notas de trabajo y ni una sola mención a la llamada de Jared. Tampoco encontró ninguna nota en los cajones del escritorio. Tamsin ya se disponía a marcharse cuando vio el móvil de Flan cargándose. Se lo había olvidado. Tras dudar un segundo, cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero no se necesitaba contraseña para ver las llamadas entrantes. Abrió la lista de llamadas recientes y vio un número desconocido con la hora de la llamada coincidiendo con su ausencia del día anterior. Tamsin anotó rápidamente el número en un trozo de papel y devolvió el teléfono a su sitio. Solo al salir del despacho se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Corrió a su habitación. Cogió un viejo teléfono de botones y marcó el número, mordiéndose nerviosamente el labio. Al tercer tono, alguien descolgó. Jared Mulligan. Oyó una voz familiar y el corazón de Tamsin dio un vuelco. «Jared, soy Tamsin Warren», dijo ella, tratando de que su voz sonara tranquila. «¿Me llamaste ayer?» «Tamsin», se oyó alivio en la voz de Jared. «Sí. Intenté comunicarme contigo. Necesito hablar contigo. Es bastante urgente. ¿Podemos vernos hoy?» «Sí, claro», respondió ella, sintiendo un escalofrío de emoción recorrer su cuerpo. «¿Cuándo y dónde?» «Dentro de 2 horas, en el Blue Cup, en Prescott Street. ¿Sabes dónde está?» «Sí, lo encontraré». Tamsin pensó rápidamente cómo llegar al café en el centro de la ciudad sin coche y sin dinero. «Perfecto». Jared se quedó callado un segundo. «Tamsin, tengo una propuesta que podría interesarte». Cuando terminó la llamada, Tamsin se quedó inmóvil durante unos minutos, sin atreverse a creer en su inesperada suerte. Luego se levantó de un salto y empezó a prepararse. No tenía mucha ropa decente, pero para reunirse con su antiguo jefe tenía que estar presentable. Eligió un vestido azul oscuro, el único que le quedaba de su antiguo guardarropa, y una chaqueta ligera, zapatos de tacón bajo, maquillaje mínimo, y el pelo recogido en un moño sencillo pero pulcro. Al mirarse en el pequeño espejo, Tamsin sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, parecía casi la misma mujer de negocios segura de sí misma de antes, y no una inquilina acosada. La cafetería La Taza Azul era un local pequeño pero acogedor, cerca del distrito financiero de Baltimore. Tamsin llegó 15 minutos antes y eligió una mesa en un rincón desde donde se veía la entrada.
Jared apareció justo a la hora acordada y Tamsin se sorprendió al ver lo bien que estaba, enérgico, en forma y con un traje caro. «Tamsin», le dijo con una sonrisa alegre y le estrechó la mano con fuerza. «Me alegro de verte». «Igualmente, Jared», respondió ella con sinceridad. «Estás estupenda». «Tú también», dijo él, sentándose frente a ella y mirándola con atención. Aunque, la verdad, estaba preocupado. Después del cierre de Rapid Logistics, intenté ayudar a todos mis empleados a encontrar trabajo, pero no conseguí localizarte. «Nos mudamos», explicó Tamsin, evitando mencionar la venta del teléfono y el cambio de número. «Tuvimos algunos problemas económicos». «Lo entiendo», asintió Jared. «Son tiempos difíciles para todos, pero me alegro de haberte encontrado por fin». Hicieron el pedido. Jared insistió en invitar, y cuando la camarera se alejó, se inclinó hacia ella con aire conspirador. «Tengo noticias para ti, Tamsin, y creo que te gustarán». «Te escucho», dijo ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Después del cierre de Rapid, no me quedé de brazos cruzados», comenzó Jared. «Tenía contactos, reputación en el sector y, lo más importante, ideas. Al final, encontré inversores dispuestos a invertir en un nuevo proyecto, más ambicioso, con mayor potencial y planes ambiciosos». Tamsin escuchaba conteniendo la respiración. «Estamos creando una nueva empresa, Nexus Logistics Solutions. Ya hemos alquilado una oficina, conseguido los primeros contratos y estamos reuniendo un equipo de profesionales. ¿Y sabes qué? Uno de nuestros primeros clientes importantes es Ericsson Shipping». «¿Ericsson?». Tamsin levantó las cejas con sorpresa. «¿La misma con la que trabajamos en la licitación antes de cerrar?». «Exacto», sonrió Jared. «Recuerdan la calidad de nuestro trabajo, más concretamente, de tu trabajo. Por eso estoy aquí, Tamsin». Hizo una pausa para dejar que la camarera colocara las tazas de café y los pasteles. «Quiero ofrecerte el puesto de directora de la sucursal de Nexus en Baltimore». Tamsin se quedó paralizada con la taza a medio camino de la boca. «¿Directora de sucursal?», repitió, sin dar crédito a sus oídos. «Pero nunca he trabajado en un puesto directivo de ese nivel». «Estás más que preparada para ello», afirmó Jared con seguridad. «Conoces el sector mejor que muchos. Tienes experiencia, intuición, instinto profesional. Sabes trabajar con personas y con documentos. Y, lo que es más importante, los clientes clave te conocen y te respetan». Jared le dio los detalles de la oferta. El sueldo era el doble que el anterior, bonificaciones, seguro médico, coche de empresa. Podía empezar a trabajar inmediatamente, ya que la empresa tenía un gran proyecto con Ericsson Shipping que requería una puesta en marcha urgente. «Y, por cierto», añadió Jared, «uno de nuestros socios en este proyecto será Cardiff Industries. Tu marido trabaja allí, ¿verdad?». Tamsin asintió con la cabeza, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Decidió no contarle a Jared cómo habían cambiado las cosas con Flan, ni lo de la habitación para el servicio, ni el alquiler, ni las humillaciones diarias. «No es ningún problema», dijo con firmeza. «Sé separar lo personal de lo profesional». Al día siguiente, Tamsin firmó el contrato y se puso manos a la obra. Nexus Logistics Solutions tenía su sede provisional en un moderno centro de negocios con vistas al puerto. Jared la presentó al equipo como la nueva directora de la sucursal de Baltimore y, por primera vez en muchos meses, Tamsin se sintió viva, necesaria, valiosa. En casa seguía interpretando el papel de una desempleada fracasada. Flan ni siquiera parecía darse cuenta del cambio en su estado de ánimo, demasiado ocupado con sus asuntos y sus planes. Al quinto día de trabajo en Nexus, Jared le informó de que al día siguiente tendría lugar una importante reunión con representantes de Cardiff Industries para discutir los detalles del proyecto con Ericsson Shipping.
Representarás a nuestra empresa como director de la sucursal, le advirtió. Sin concesiones, sin compromisos en los puntos clave. Esa misma noche, Flan regresó a casa de buen humor. Mañana es un día importante, anunció mientras se servía un whisky. Beckett me ha encargado personalmente que negocie con un nuevo socio, Nexus Algo, una nueva empresa de logística. Tamsin apenas pudo contener una sonrisa. ¿Y de qué se trata el proyecto?, preguntó ella con inocencia. Un contrato enorme con Ericsson Shipping, se jactó Flan. Millones de dólares. Y yo lo supervisaré por parte de Cardiff. Si todo sale bien, puedo esperar un aumento considerable. Luego, la conversación pasó inevitablemente a las finanzas. Flan exigió el pago del alquiler y cuando Tamsin le dijo que aún no podía reunir toda la cantidad, se enfadó. «O me das el dinero mañana o recoges tus cosas y te vas», espetó. «¿Y a dónde voy a ir?». Tamsin fingió desesperación. «No tengo a nadie». «Eso es problema tuyo», respondió Flan secamente. «Acostúmbrate a tu nivel, sirvienta». Tamsin se tragó el agravio en silencio. Un día más. Solo un día y todo volvería a su sitio. Por la mañana se preparó minuciosamente para la reunión. Su mejor traje de chaqueta, un maquillaje impecable y un peinado perfecto. Hoy tenía que estar impecable. A las 10 en punto, la delegación de Cardiff Industries entró en la sala de reuniones de Nexus. Tamsin observó con satisfacción cómo cambiaba el rostro de Flan. Primero desconcierto, luego conmoción y por último, horror descarnado. «Buenos días, señores», dijo Jared levantándose para recibirlos. «Gracias por dedicarnos su tiempo. Permítanme presentarles a la directora de nuestra sucursal de Baltimore, Tamsin Warren». Tamsin sonrió y le tendió la mano a un Flan atónito. «Encantada de conocerle, señor Cormac», dijo sin apartar la mirada. «Estoy segura de que nuestra colaboración será fructífera». Las negociaciones duraron 3 horas. Tamsin estaba en su elemento, competente, segura, firme. Flan, por su parte, parecía desconcertado, se enredaba con los números y perdía el hilo de la conversación. Cuando terminó la reunión y todos comenzaron a dispersarse, Tamsin pidió a Flan que se quedara para discutir algunos detalles en privado. «¿Qué es este circo?», siseó él. Apenas se cerró la puerta tras el último participante. «Me has tendido una trampa a propósito». «¿Tenderte una trampa?», Tamsin arqueó una ceja. «¿Cómo? ¿Por aceptar el trabajo?». «Tenías que habérmelo dicho». Flan dio un puñetazo en la mesa. «Sabías que íbamos a estar en esas negociaciones. Igual que tú me has dejado vivir en la habitación del servicio a propósito», replicó Tamsin con calma. «Igual que me has obligado a pagarte el alquiler». Flan palideció. «Eso es diferente», dijo, pero ya sin la misma seguridad. «Estabas en paro». «Basta de mentiras, Flan», lo interrumpió Tamsin. «Los dos sabemos que disfrutabas humillándome. Te gustaba sentir tu poder sobre mí». Flan empezó a balbucear algo en su defensa, pero Tamsin lo detuvo con un gesto. «Bueno, quizá no te lo esperabas, pero desde hoy soy la directora de la empresa y ahora supervisaré el proyecto con tu departamento. Además, he visto los documentos que escondías en tu despacho. Ahora entiendo por qué estabas tan nervioso por el nuevo socio». El rostro de Flan se descompuso por el horror. Sabía de qué documento se trataba. El plan de sobornos que había organizado con uno de los proveedores. Un plan que podía costarle no solo su trabajo, sino también su libertad. «No puedes, no te atreverás». «Oh, claro que me atreveré», sonrió Tamsin. «A diferencia de ti, Flan, no disfruto con el sufrimiento ajeno, pero la justicia debe prevalecer, y créeme, prevalecerá». Flan se apoyó en la mesa para no caerse. Le temblaban las manos y se había puesto pálido como la muerte. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir ni cómo salir de esa situación. Por primera vez, estaba completamente a merced de otra persona, a merced de ella. Tamsin regresó a casa tarde por la noche.
Después de la reunión, el equipo de Nexus salió a celebrar la firma del contrato con Ericsson Shipping y Jared insistió en que se uniera a ellos. Después de compartir una botella de champán con sus compañeros y escuchar muchos cumplidos, llegó a su apartamento pasada las 9. Flan estaba sentado en el salón, mirando fijamente la pantalla del televisor. Cuando Tamsin entró, no volvió la cabeza. «Buenas noches», dijo ella quitándose el abrigo. «¿Hay algo para cenar? ¿Estás bromeando?», preguntó Flan en voz baja, sin mirarla. «¿Después de lo que has hecho hoy?». Tamsin se encogió de hombros y se dirigió a la cocina. Sacó queso, verduras y pan de la nevera, se preparó un sándwich y se sirvió un vaso de zumo. Cogió un plato, volvió al salón y se sentó en el sillón frente a su marido. «Bueno», dijo, mordiendo un trozo de sándwich, «¿qué tal te ha ido el día?». Flan se volvió por fin hacia ella, con los ojos ardientes de ira. «¿Qué tal me ha ido el día? ¿Te estás burlando de mí? Me has humillado públicamente delante de mis compañeros y mis jefes. Beckett ya me ha llamado para pedirme explicaciones por no estar preparado para la reunión». «No estabas preparado porque no te preparaste», señaló Tamsin con calma. «No es culpa mía». «Ni siquiera sabía que ahora formabas parte de Nexus», exclamó Flan. «Me lo has ocultado». «¿Tenía que decírtelo?». Tamsin dio un sorbo a su zumo. «¿Por qué iba a hacerlo? Llevas meses tratándome como a una sirvienta. Me humillas, me obligas a pagar el alquiler de la habitación que compartimos, me limitas en todo, desde el uso del baño hasta la comida. ¿Y ahora esperas que comparta contigo tus buenas noticias?». Flan se quedó callado, apretando los dientes con fuerza. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin. «¿Con esos documentos?». Tamsin dejó el plato y se secó los labios con una servilleta. «Aún no lo he decidido». «Tamsin, escúchame», dijo Flan, cambiando inesperadamente a un tono suplicante. «Entiendo que me he comportado mal. Estaba estresado. La doble hipoteca, la mudanza, que perdieras el trabajo, todo eso se me vino encima y perdí los nervios. Pero no puedes pensar en serio que quería humillarte a propósito». «No puedes pensar en serio», repitió Tamsin, recordando cuántas veces le había oído decir esa frase. «Dijiste lo mismo sobre Rapid, ¿te acuerdas? No puedes pensar en serio que esa pequeña oficina vaya a llegar a nada. Y sobre mi carrera, no puedes pensar en serio que te van a ascender. Y sobre mis ideas, no puedes pensar en serio que eso va a funcionar». Ella negó con la cabeza, cansada. «Sabes, Flan, ahora entiendo muchas cosas. Durante años me has menospreciado a mí, a mi trabajo, a mis logros, y yo te creía. Pensaba que tenías razón, que realmente no era lo suficientemente buena, lo suficientemente profesional, lo suficientemente inteligente. Pero ahora veo que era solo una forma de controlarme, de mantenerme bajo control». «No es así», exclamó Flan alzando la voz. «Siempre he querido lo mejor para ti». «¿De verdad?». Tamsin sonrió con amargura. «Entonces, ¿por qué no te alegrabas cuando me ascendían? ¿Por qué no me apoyabas en los momentos difíciles? ¿Por qué, a la primera oportunidad, convertiste nuestra vida juntos en una humillación constante para mí?». Flan bajó la mirada, sin saber qué responder. «Me voy a dormir», dijo Tamsin levantándose. «Y sí, voy a volver al dormitorio. Puedes quedarte en la habitación de los sirvientes si quieres, o en el sofá del salón. Me da igual». «Tamsin, espera». Flan se levantó tras ella. «Hablemos. Podemos arreglarlo todo». «Es demasiado tarde», respondió ella sin volverse. «Mañana tengo que madrugar. Ahora tengo trabajo, un trabajo de verdad». La mañana siguiente comenzó con incomodidad. Flan dormía en el sofá y se despertó cuando Tamsin estaba preparando el desayuno. «Buenos días», dijo con cautela. «¿Me pones un café?». «El café está en el armario, las tazas están donde siempre», respondió Tamsin sin volverse. «Sírvete tú». Flan se levantó en silencio y se acercó al armario de la cocina, sacó el bote de café. Sus movimientos eran torpes, inseguros.
¿De verdad eres ahora directora de la sucursal?, preguntó él, esperando a que la cafetera terminara de funcionar. Sí, respondió Tamsin untando mermelada en una tostada. Jared me ofreció este puesto en la nueva empresa. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? No pensaba decírtelo, respondió Tamsin encogiéndose de hombros. Después de todo lo que pasó entre nosotros, decidí que mis logros profesionales no te incumbían. Flan quiso replicar, pero se contuvo. Tomó un sorbo de café y de repente confesó. Ayer Beckett me echó la bronca. Me dijo que había fastidiado todas las negociaciones y puesto en peligro la colaboración con Nexus. No me extraña, dijo Tamsin, terminando el desayuno y levantándose de la mesa. No estabas preparado. Podrías haberme ayudado, dijo Flan con tono suplicante. Al menos avisarme. ¿Y tú cómo me ayudaste cuando perdí mi trabajo? Tamsin lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo me apoyaste cuando estaba desesperada? No pidas lo que tú no das. Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Llegaré tarde. No me esperes para cenar. De camino a la oficina, Tamsin reflexionó sobre lo que había pasado. Hacía solo una semana se sentía destrozada, humillada, sin esperanza en el futuro. Y hoy era directora de la sucursal de una gran empresa, con un sueldo con el que antes solo podía soñar, con un equipo de profesionales a su cargo y con perspectivas reales. La ironía del destino era que su nuevo trabajo se cruzaba directamente con el de Flan. El proyecto con Ericsson Shipping requería una estrecha colaboración con Cardiff Industries y según la nueva hoja de ruta que Jared le había enviado la noche anterior, Flan era la persona de contacto principal por parte de Cardiff. Esto significaba reuniones periódicas, reuniones conjuntas y coordinación de acciones. Se verían no solo en casa, sino también en el trabajo. Además, ahora ella no era solo su compañera en el proyecto, sino la representante del cliente, es decir, su jefa en el marco de esta colaboración. La situación parecía surrealista, pero Tamsin estaba decidida a afrontarla con profesionalidad. Al fin y al cabo, no había conseguido ese puesto por casualidad. Jared creía en su competencia y en su capacidad para separar lo personal de lo profesional. En la oficina le esperaba una sorpresa. Una pequeña tarta y una botella de champán de parte del equipo para celebrar el éxito del primer proyecto. Las personas con las que llevaba trabajando solo unos días la felicitaron y le dedicaron palabras cariñosas. «Ayer negociaste de maravilla», comentó con admiración Alice, una joven empleada del departamento de logística. «Me impresionó especialmente cómo rebatiste los argumentos de ese gerente de Cardiff. Se quedó completamente desconcertado». Tamsin sonrió discretamente, sin comentar el hecho de que ese gerente era su marido. A mediodía, la noticia de la brillante actuación de la nueva directora de la sucursal se extendió por toda la empresa. Tamsin recibió un mensaje de felicitación de Jared y una invitación para almorzar con la dirección de Ericsson Shipping. «Están encantados con nuestro enfoque», le dijo Jared por teléfono, «y especialmente impresionados con tu profesionalidad. Quieren discutir la posibilidad de ampliar la colaboración». El día pasó en un torbellino de reuniones, llamadas y planificación. Tamsin se sentía en su elemento. Siempre le habían gustado los retos y el multitasking. Sus habilidades de organización y planificación, perfeccionadas durante años en Rapid Logistics, ahora se revelaban en todo su esplendor. Llegó a casa tarde, físicamente agotada, pero moralmente animada. Flan la esperaba en el salón, con una botella de vino abierta y 2 copas sobre la mesa. «He pensado que tenemos que hablar», dijo él, levantándose para recibirla. «Con calma, como adultos». Tamsin suspiró con cansancio, pero asintió. Se dejó caer en un sillón, tomó la copa de vino de las manos de Flan y dio un pequeño sorbo. «Te escucho». «Me di cuenta de que me comporté mal», comenzó Flan eligiendo cuidadosamente las palabras. «No hay excusa para cómo te traté estos últimos meses.
Me dejé llevar por el miedo, el estrés, tal vez incluso los celos. ¿Celos?, repitió Tamsin. Sí, asintió Flan. Siempre supe que eras más talentosa que yo, más inteligente, más organizada, más profesional. Cuando nos conocimos, eso me admiraba. Pero poco a poco la admiración se convirtió en miedo, miedo de que llegaras más lejos que yo, que me superarías. Y cuando perdiste tu trabajo, se cayó. Suena horrible, pero una parte de mí se alegró. Por fin sentí superioridad. Tamsin se quedó callada, dejándole continuar. Aproveché tu vulnerabilidad para sentirme más fuerte. Fue cruel y mezquino. Ahora lo entiendo y me avergüenza. Me alegra saber que te das cuenta, dijo Tamsin tras una pausa. Pero me temo que eso no cambia las cosas. Quiero cambiar, dijo Flan inclinándose hacia adelante. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor, que todavía puedo ser el hombre del que te enamoraste. ¿Alguna vez lo fuiste?, preguntó Tamsin en voz baja. ¿O solo fingías bien? Flan bajó la cabeza sin saber qué responder. No sé qué pasará entre nosotros, continuó Tamsin, pero sé que no puedo volver a lo que teníamos, no puedo ni quiero. Lo entiendo, asintió Flan, pero quizá podamos empezar de nuevo, como compañeros en igualdad de condiciones. Tamsin dio un sorbo al vino, reflexionando sobre sus palabras. Ya veremos, dijo finalmente. No puedo prometer nada concreto ahora. Han pasado demasiadas cosas. Lo entiendo, repitió Flan. Estoy dispuesto a esperar, a demostrarlo con hechos, no con palabras. A pesar de la aparente humildad de Flan, Tamsin sentía su tensión interior. Había admitido su culpa con demasiada facilidad. Había aceptado sus condiciones con demasiada rapidez. No se parecía al Flan de antes, que nunca reconocía sus errores. Sus sospechas se confirmaron al día siguiente, cuando recibió un correo electrónico de Beckett, director ejecutivo de Cardiff Industries. En el correo se solicitaba una reunión urgente para discutir algunos aspectos del proyecto. La reunión se fijó para las 4 de la tarde en la oficina de Cardiff. Tamsin avisó a Jared de que tenía que ausentarse y se dirigió a la dirección indicada. Beckett la recibió en persona. Era un hombre alto y en forma, con las sienes canosas y la mirada atenta. La acompañó a su espacioso despacho con vistas a la bahía y le ofreció un té. «Gracias por dedicarme su tiempo, señora Warren», comenzó después de intercambiar cortesías. «O tal vez, señorita. No entiendo muy bien cuál es su situación actual». «Señora», respondió Tamsin, sorprendida por la pregunta. «Flan y yo seguimos casados». «Ah, ya veo», asintió Beckett. Solo que él dio a entender que su relación, digamos que está en proceso de revisión. Tamsin sintió una punzada de irritación. ¿Flan ya había empezado a difundir información sobre su relación? «Nuestros asuntos personales no tienen nada que ver con el trabajo, señor Beckett», dijo con recato. «Me interesa saber qué aspectos del proyecto quería discutir». «Eso es precisamente de lo que quería hablar», dijo Beckett, recostándose en su silla. «Verá, señora Warren, el señor Cormack ha expresado su preocupación por un posible conflicto de intereses. Teniendo en cuenta sus desacuerdos personales, cree que su participación en el proyecto podría afectar negativamente a los resultados». Tamsin sintió como una ola de ira la invadía, pero mantuvo la calma exterior. «Interesante», dijo, conteniendo sus emociones. «¿Y cuándo llegó a esa conclusión? ¿Antes o después de que me nombraran directora de la filial de Nexus?» Beckett titubeó. «Lo mencionó ayer, después de la reunión sobre el proyecto». «Entiendo», asintió Tamsin. «¿Y qué es lo que le preocupa exactamente? ¿El hecho de que su esposa ocupe ahora un puesto que le permite controlar su trabajo? ¿O que yo conozca algunos métodos poco convencionales que utiliza su empresa con los proveedores?» Beckett se tensó. «No entiendo muy bien a qué se refiere. En ese caso, permítame aclararlo».
Tamsin sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Mientras vivíamos juntos, encontré por casualidad unos documentos relacionados con un sistema de babilleo del proveedor Bright Tech Solutions. Según tengo entendido, el señor Cormack recibía un porcentaje por recomendar sus servicios a su empresa, a pesar de sus precios excesivos. El rostro de Beckett se quedó petrificado. Es una acusación muy grave, señora Warren. No es una acusación, respondió Tamsin con calma. Es una constatación de los hechos. Tengo copias de los documentos pertinentes, incluidos extractos bancarios, que confirman las transferencias regulares de Bright Tech a la cuenta personal del señor Cormack. Beckett la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió lentamente. ¿Y qué piensa hacer con esa información? No tengo intención de perjudicar a su empresa, señor Beckett, respondió Tamsin. Mi objetivo es llevar a cabo con éxito el proyecto conjunto con Ericsson Shipping, pero no permitiré que el señor Cormack ni nadie más socave mi autoridad o interfiera en mi trabajo. Beckett tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. ¿Qué propone? Nada especial, sonrió Tamsin. Solo la seguridad de que nuestra colaboración se basará en la profesionalidad, sin intentos de interferencia personal. Si el señor Cormack cree que no puede trabajar conmigo por motivos personales, quizá debería sustituirlo por otro especialista. Beckett la miró atentamente y luego asintió con la cabeza. La entiendo, señora Warren. Llevaremos a cabo una reorganización interna del equipo del proyecto. En cuanto a la otra cuestión, haré mi propia investigación. Como usted considere oportuno, dijo Tamsin, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Gracias por recibirme, señor Beckett. Al salir del edificio de Cardiff Industries, Tamsin respiró profundamente el aire fresco del otoño. No tenía intención de utilizar la información sobre las maquinaciones de Flan, pero su intento de socavar su autoridad profesional no le dejaba otra opción. Al regresar a la oficina, encontró un mensaje de Jared en el que la invitaba a cenar para discutir noticias interesantes. Tamsin aceptó y tras terminar con sus asuntos pendientes, se dirigió al restaurante indicado. Jared ya la estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Tras saludarse, hicieron el pedido y solo cuando el camarero se hubo marchado, Jared sonrió y levantó su copa. Por tu éxito, Tamsin, has superado todas mis expectativas. Gracias, respondió ella con una sonrisa tímida. Solo hago mi trabajo. Y lo haces muy bien, dijo Jared dando un sorbo al vino. Ericsson ya ha solicitado ampliar nuestra colaboración. Quieren que nos encarguemos de toda su logística en la costa este. ¿En serio? Tamsin no ocultó su sorpresa. Eso es mucho trabajo. Exacto, asintió Jared. Tendremos que ampliar considerablemente la plantilla, quizá incluso abrir oficinas adicionales, y necesito a alguien que supervise el proceso. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Quiero ofrecerte el puesto de directora de operaciones de Nexus Logistics Solutions. Tamsin se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Directora de operaciones. Jared, solo llevo una semana en la empresa. Y en esta semana has demostrado que eres justo la persona que necesitamos, dijo Jared con firmeza. Tienes experiencia, intuición, capacidad de negociación. No te da miedo tomar decisiones difíciles. Eres capaz de ver el panorama general sin perder de vista los detalles. Tamsin negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba pasando. Es demasiado rápido, Jared. Aún no me he adaptado al puesto de directora de la sucursal. Pues aclimátate al nuevo puesto, rió Jared. Créeme, no digo las cosas por decir. Llevo mucho tiempo observando tu trabajo en Rapid y siempre he sabido que mereces algo más. Ahora tienes la oportunidad de demostrárselo no solo a mí, sino a todo el sector. Continuaron discutiendo los detalles de la oferta y poco a poco, Tamsin comenzó a darse cuenta de la magnitud de las oportunidades que se le presentaban.
El director de operaciones es la segunda persona más importante de la empresa después del director general. Era un puesto con el que ni siquiera había soñado una semana antes. Cuando Tamsin llegó a casa, ya era tarde. Flan la esperaba en el salón, revisando nerviosamente unos papeles. ¿Dónde estabas?, preguntó él, tratando de que su voz sonara natural. En una reunión con Beckett, luego en una cena con Jared, respondió Tamsin mientras se quitaba el abrigo. ¿Por qué? Flan se tensó. ¿Con Beckett? ¿De qué hablaban? Sobre el proyecto. Tamsin se acercó al espejo y comenzó a quitarse los pendientes. Sobre que algunas personas creen que no puedo trabajar profesionalmente por motivos personales. Flan palideció. Tamsin, solo expresé mis preocupaciones. Y al mismo tiempo intentaste socavar mi autoridad, concluyó ella por él. No fue muy inteligente, Flan. ¿Qué le dijiste? La voz de Flan sonaba alarmada. La verdad, Tamsin se volvió hacia él, que soy profesional y sé separar lo personal de lo laboral, y que si alguien no puede hacer lo mismo, quizás sea mejor sustituirlo. ¿Y qué respondió él? Que van a reorganizar el equipo del proyecto, dijo Tamsin mientras se dirigía al dormitorio. Así que quizá deberías actualizar tu currículum. No lo has hecho, dijo Flan palideciendo aún más. No podías hacerlo. ¿Hacer qué?, preguntó Tamsin deteniéndose en la puerta. Proteger mi trabajo de tus intrigas. Sí, lo hice, y lo volveré a hacer si es necesario. Flan la miró atónito, sin saber qué decir. Y además, añadió Tamsin antes de cerrar la puerta del dormitorio, Jared me ha ofrecido el puesto de directora de operaciones de Nexus, así que pronto no tendré tiempo para las pequeñas disputas de oficina. Tendré preocupaciones más importantes. Flan la llamó todo el día siguiente, pero Tamsin no respondió a sus llamadas. Estaba demasiado ocupada. Tenía una reunión con la dirección de Ericsson Shipping. Debía discutir los términos de un nuevo contrato y planificar la expansión de la empresa. Los acontecimientos se sucedían rápidamente y no tenía ni tiempo ni ganas de distraerse con problemas personales. Por la noche, al llegar a casa, encontró a Flan en un estado cercano al pánico. Beckett me ha apartado del proyecto, le dijo nada más cruzar la puerta, y me ha ordenado que entregue todos los documentos a auditoría interna. Lo siento, dijo Tamsin, sorprendida al descubrir que realmente sentía compasión. Pero tú mismo elegiste este camino, Flan. No lo entiendes, dijo él apretando y abriendo los puños nerviosamente. Si encuentran pruebas, será el fin de mi carrera, quizás incluso la cárcel. Lo entiendo, suspiró Tamsin. ¿Pero qué puedo hacer? No mencioné los documentos en mi conversación con Beckett. Si decidió hacer una auditoría es porque tenía sus sospechas. Pero puedes hablar con él, exclamó Flan. Dile que te equivocaste, que malinterpretaste la situación. Tamsin miró en silencio a su marido. Hacía poco tan seguro de sí mismo, arrogante y controlador, ahora parecía patético, asustado, perdido. No puedo, Flan, dijo en voz baja. No voy a mentir por ti, especialmente después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Flan se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué voy a hacer?, murmuró. La mañana comenzó con una llamada de Jared. Tamsin acababa de salir de la ducha cuando sonó el teléfono. «Buenos días, Tamsin». La voz de Jared sonaba tensa. «Perdona por llamar tan temprano, pero tenemos un problema con el proyecto Ericsson Shipping». «¿Qué ha pasado?». Tamsin pasó inmediatamente al modo trabajo, olvidándose de sus problemas personales. Cardiff Industries ha informado de un retraso en la entrega de componentes clave. Esto pone en peligro toda la primera fase del proyecto. Necesito que hagas una investigación interna, averigües las causas y propongas una solución, preferiblemente hoy. Entendido. Tamsin ya estaba barajando mentalmente los posibles escenarios. Salgo en 20 minutos. Tras colgar, se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina.
Flan estaba sentado a la mesa, mirando algo en su teléfono. Cuando ella entró, levantó la vista. «Buenos días», dijo con voz insegura. «¿Café?» «No hay tiempo», dijo Tamsin cogiendo una manzana de un jarrón. «Problemas con el proyecto. Tengo que ir a la oficina urgentemente». «¿Qué problemas?» Flan se puso en guardia. «Retrasos en los suministros de Cardiff», dijo Tamsin mirándolo con recelo. «¿Sabes algo al respecto?» Flan apartó la mirada. «No, me apartaron del proyecto, ¿recuerdas?» Su voz sonó resentida. «Ahora se encarga Morrison». «Interesante». Tamsin se puso el abrigo. «Hablaremos por la noche». En la oficina ya la esperaba el equipo del proyecto. Durante las siguientes horas analizaron la documentación, comprobaron los calendarios de entrega y se pusieron en contacto con los socios. Hacia el mediodía, el panorama se aclaró. Cardiff Industries había cambiado de proveedor de componentes clave sin consultar previamente con Nexus. El nuevo proveedor ofrecía precios más ventajosos, pero no podía garantizar la entrega a tiempo. «¿Quién firmó este cambio?», preguntó Tamsin mientras examinaba los documentos. «Aquí está la firma», dijo Alice, señalando la parte inferior del documento. «D. Morrison, director temporal del proyecto». Tamsin frunció el ceño. D. Morrison, David Morrison, un amigo íntimo de Flan. Estudiaron juntos en la universidad. «Investiga al nuevo proveedor», dijo ella, sintiendo cómo crecía la sospecha en su interior. «Un informe completo. Historia de la empresa, indicadores financieros, reputación en el mercado». Una hora más tarde, Alice dejó sobre la mesa de Tamsin una carpeta con los resultados de la investigación. «Es extraño», dijo, mordiéndose nerviosamente el labio. «La empresa Global Tech Solutions se registró hace solo 3 meses. No tiene historial de suministros, ni opiniones de clientes. Prácticamente no hay rastro digital». «¿Quién es el propietario?». Tamsin hojeó las páginas del informe. «Aquí hay algo aún más interesante», dijo Alice, señalando la última página. «La empresa está registrada a nombre de un tal R. Cormack». Tamsin sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿R. Cormack?», repitió, aunque ya sabía la respuesta. «Russell Cormack», asintió Alice. «No hemos podido encontrar mucha información sobre él, pero figura como único propietario y director. Russell Cormack, el hermano menor de Flan, que vive en California». Tamsin solo lo había visto un par de veces, en su boda y en el funeral del padre de Flan. Un hombre tranquilo y discreto, todo lo contrario que su hermano mayor. «Gracias, Alice». Tamsin cerró la carpeta. «Me encargaré de esto personalmente». Marcó el número de Beckett y le pidió una reunión urgente. Una hora más tarde estaban sentados en su despacho y Tamsin le mostraba los resultados de la investigación. «El nuevo proveedor es una empresa ficticia propiedad del hermano de Flan Cormack», dijo sin rodeos. «Sospecho que el cambio se ha hecho a propósito para sabotear el proyecto». Beckett parecía conmocionado. «¿Tienes pruebas?». «Los documentos firmados por Morrison, los resultados de la investigación de la empresa». Tamsin señaló la carpeta. «Pero lo más importante es el retraso en las entregas que pone en peligro todo el proyecto. Si no resolvemos este problema en los próximos días, Ericsson Shipping podría rescindir el contrato». Beckett tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. «Cormack ha sido apartado del proyecto, pero Morrison. Siempre han sido muy amigos. Debería haberlo previsto». «¿Qué piensa hacer?», preguntó Tamsin. «Iniciar una investigación interna», respondió Beckett enderezándose. «Pero primero hay que volver urgentemente al antiguo proveedor y recuperar el retraso. Me encargaré de ello personalmente». «Se lo agradeceré», asintió Tamsin. «Nexus está dispuesto a prestar todo el apoyo necesario. Todos estamos interesados en el éxito del proyecto». De vuelta en la oficina, Tamsin reunió al equipo y anunció el plan de acción.
Trabajaron hasta tarde revisando calendarios, acordando nuevos plazos y contactando con los socios. Llegó a casa casi a medianoche, cansada pero satisfecha con el trabajo realizado. Flan la esperaba en el salón, paseándose nerviosamente de un rincón a otro. «Russell, ¿en serio?» Tamsin dejó el bolso en el sofá. «¿Has metido a tu hermano en esta aventura?» Flan se detuvo, con el rostro desfigurado por el miedo. «No sé de qué hablas», dijo, pero le temblaba la voz. «No me mientas, Flan», dijo Tamsin con cansancio. «Global Tech Solutions, una empresa ficticia registrada a nombre de tu hermano, que Zerbo se convirtió en el nuevo proveedor de Cardiff y Baebu incumplió todos los plazos de entrega». Flan se dejó caer en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. «Fue idea de Morrison», murmuró. «Dijo que si el proyecto fracasaba, Nexus perdería el contrato con Ericsson y entonces te despedirían». «Y tú aceptaste», dijo Tamsin sacudiendo la cabeza, sin pensar siquiera en las consecuencias para Russell, para la empresa, para las decenas de personas que trabajaban en el proyecto. «Estaba desesperado», exclamó Flan. «Has arruinado mi carrera». «No, Flan». Tamsin lo miró directamente a los ojos. «Tú mismo arruinaste tu carrera cuando decidiste que podías jugar con el dinero y la vida de los demás». Ella se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. «Beckett está iniciando una investigación interna», dijo al volver al salón. «Me temo que Morrison no será el único en recibir el golpe». Flan palideció aún más. «¿Qué voy a hacer?», preguntó casi en un susurro. Tamsin se quedó pensativa. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, de todas las humillaciones y el dolor que le había causado ese hombre, no sentía ningún deseo de venganza, solo cansancio y decepción. «Ve a ver a Beckett», dijo finalmente. «Cuéntale todo. Asume tu responsabilidad. Quizá, si cooperas con la investigación, no te despidan». «¿Y tú?». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Flan. «¿Puedes interceder por mí?». «No», respondió Tamsin con firmeza. «No voy a meterme en esto. Son tus actos, Flan, y tú tendrás que asumir la responsabilidad». A la mañana siguiente, Tamsin se despertó con el ruido de la puerta de entrada. Flan se había marchado temprano sin despedirse. Ella no sabía a dónde había ido, si a ver a Beckett o a otro sitio, y, sinceramente, no le importaba. En la oficina la esperaban buenas noticias. Beckett se había puesto en contacto personalmente con el antiguo proveedor y había acordado reanudar la colaboración de forma urgente. Se revisaron los plazos y, aunque todavía había algún retraso, el proyecto se había salvado. «Has salvado la situación», le dijo Jared por teléfono. «Ericsson está muy impresionado con tu rapidez. Han confirmado su intención de ampliar la colaboración». «Solo hice mi trabajo», respondió Tamsin, pero por dentro sentía una cálida sensación de satisfacción. El día pasó en un torbellino de reuniones, llamadas y planificación. Tamsin se sumergió por completo en el trabajo, dejando sus problemas personales en un segundo plano. Solo por la noche, al volver a casa, se permitió pensar en el futuro. ¿Y ahora qué? Quedarse con Flan era imposible. Demasiado dolor, traición, humillación. Incluso si él se arrepintiera sinceramente, ¿podría ella volver a confiar en él? ¿Podría olvidar la habitación para el servicio, las exigencias de pagar el alquiler, los insultos diarios? No, ese capítulo de su vida había terminado. Flan no estaba en casa. Sobre la mesa había una nota. «En casa de Morrison. Volveré tarde». Tamsin arrugó el papel y lo tiró a la basura. Preparó una cena ligera, comió en silencio y luego sacó una maleta grande y empezó a recoger sus cosas. Ropa, cosméticos, libros, documentos personales, algunos recuerdos. Todo lo que le importaba cabía en una maleta y 2 bolsas. El resto podía esperar o quedarse allí. Las cosas materiales nunca habían sido lo más importante en su vida.
Cuando terminó de recoger, se sentó a la mesa y escribió 2 cartas. Una era para su abogado, pidiéndole que preparara los documentos para el divorcio. La segunda era para Flan. Flan, me voy. Nuestro matrimonio no terminó hoy ni ayer, sino en el momento en que decidiste que podías humillarme para tu propio placer. Me merezco algo mejor. Y tú, quizá, también mereces a alguien que te haga mejor que yo. Solo me he llevado mis cosas personales. Todo lo demás es tuyo. No intentes ponerte en contacto conmigo para reconciliarnos. Mi decisión es definitiva. El abogado se pondrá en contacto contigo para los documentos. Tamsin. Revolvió la carta, la dobló y la dejó sobre la mesa. Luego llamó a un taxi. Mientras esperaba, llamó a Lauren, su vieja amiga. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días?, preguntó. Hasta que encuentre un apartamento. Por supuesto, respondió Lauren sin dudarlo. Mi habitación de invitados es toda tuya todo el tiempo que necesites. El taxi llegó 15 minutos después. Tamsin echó un último vistazo al apartamento que nunca llegó a ser su hogar y salió sin mirar atrás. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de acontecimientos. Tamsin asumió oficialmente el cargo de directora de operaciones de Nexus, firmó los papeles del divorcio y encontró un apartamento amplio y luminoso cerca de la oficina. Flan intentó ponerse en contacto con ella 2 veces, primero a través de conocidos comunes y luego acudiendo a la oficina de Nexus, pero ella se negó a recibirlo. Todo estaba dicho y no tenía sentido volver al pasado. Por Lauren se enteró de que Beckett no había despedido a Flan, sino que lo había trasladado a otro departamento con una importante reducción de su cargo. Morrison tuvo menos suerte. Lo despidieron sin referencias. ¿No te sientes culpable?, le preguntó Lauren una noche, mientras estaban sentadas en su acogedora sala de estar con unas copas de vino. ¿Por qué?, se sorprendió Tamsin. Por Flan, por su carrera, por todo lo que pasó. Tamsin se quedó pensativa, mirando el vino tinto en su copa. No, dijo finalmente. No me alegro de sus fracasos, pero tampoco me siento culpable. Cada uno de nosotros tomó sus propias decisiones y es responsable de ellas. Yo decidí no vengarme de él, sino simplemente seguir adelante. Él decidió intentar hacerme daño a cualquier precio, incluso arriesgando su carrera. Y, sin embargo, 5 años de matrimonio, 5 años que me han enseñado mucho, sonrió Tamsin. Sobre mí misma, sobre las personas, sobre lo que realmente importa en la vida. No considero que haya sido tiempo perdido, Lauren. Ha sido una lección, dolorosa, pero necesaria. Cuando llegó el momento de mudarse al nuevo apartamento, Tamsin recordó que en su antigua casa en las afueras, que habían vendido por dificultades económicas, se habían quedado algunas de sus cosas personales, álbumes de fotos, regalos de sus padres, joyas que guardaba en la caja fuerte. Tenían pensado recogerlas más tarde, pero con el ajetreo de los problemas, nunca se pusieron a ello. Tamsin se puso en contacto con los nuevos propietarios de la casa y estos accedieron amablemente a darle las cajas, que aún estaban en el garaje. Un día libre, alquiló un coche y se dirigió a las afueras. La casa estaba casi igual que la recordaba, solo que el color de la fachada había cambiado de beige a azul claro y había una nueva glorieta en el jardín. La joven pareja que había comprado la casa la recibió calurosamente y la ayudó a llevar las cajas al coche. ¿Vive cerca?, preguntó la mujer, sosteniendo a un niño pequeño en brazos. No, respondió Tamsin, sonriendo al ver a la feliz familia que había ocupado su antigua casa. Me mudé al centro de la ciudad. Está más cerca del trabajo. Ah, ya veo, asintió la mujer. Mi marido también trabajaba antes en el centro, pero decidimos que era mejor para el niño crecer fuera de la ciudad. Aire fresco, más espacio. Han tomado la decisión correcta, dijo Tamsin mirando la casa y recordando cómo ella y Flan también habían soñado alguna vez con tener hijos, con una gran familia.
Es un lugar maravilloso para una familia. Tras cargar la última caja, Tamsin se despidió de los nuevos propietarios y ya se disponía a subir al coche cuando un Audi plateado que le resultaba familiar se detuvo junto a la acera. Flan salió del coche y se dirigió hacia ella con indecisión. Parecía demacrado, agotado, con nuevas arrugas en el rostro y las primeras canas en el pelo. «Tamsin», dijo, deteniéndose a unos pasos. «No te estoy persiguiendo, te lo juro. Es solo que me han dicho que estarías aquí». «¿Quién?». Tamsin cruzó los brazos sobre el pecho, manteniendo la distancia. «El agente inmobiliario que nos vendió esta casa». Flan hizo un gesto indefinido con la mano. «A veces hablamos. Se enteró por casualidad de que venías aquí a recoger tus cosas». Tamsin suspiró. «¿Qué quieres, Flan?» «Hablar». Dio un paso hacia ella. «Solo unos minutos, por favor». Ella dudó. Una parte de ella quería simplemente subirse al coche y marcharse, dejando atrás el pasado, pero otra parte entendía que esa conversación era inevitable. Era mejor acabar con todo ahora. «Está bien», dijo ella. 5 minutos. Se alejaron hacia un pequeño banco al final de la calle, lejos de las miradas curiosas de los nuevos propietarios de la casa. «Quiero pedirte perdón», comenzó Flan, mirando al suelo. «Por todo. Por cómo te traté, por la habitación de servicio, por el alquiler, por las humillaciones. He sido un monstruo». Tamsin se quedó callada, esperando a que continuara. «Y además, por lo de Global Tech», continuó él. «Fue una mierda y una estupidez. No pensé en las consecuencias, solo en vengarme. Arriesgaste no solo tu carrera, sino también la reputación de tu hermano», señaló Tamsin, «y el trabajo de decenas de personas». «Lo sé», asintió Flan. «Lo eché todo a perder, como siempre». Se quedaron en silencio. El aire olía a hierba cortada y barbacoa. Alguno de los vecinos había organizado una fiesta en el jardín trasero. «¿Has recibido los papeles del divorcio?», preguntó Tamsin. «Sí», respondió Flan, levantando la vista. «Los firmaré. No voy a impugnar nada». «Gracias», ella asintió. «Será mejor para los dos». «Tamsin». Flan la tomó de la mano de repente. «Todavía te quiero». Ella se soltó con suavidad pero con determinación. «No, Flan, tú quieres controlarme. Eso no es amor». «Puedo cambiar», dijo él con voz desesperada. «Quiero cambiar». «Y te deseo que lo consigas», dijo Tamsin levantándose del banco. «Pero no por mí, por ti. Encuentra a alguien que te ayude a ser mejor persona». Ella se dio la vuelta para marcharse, pero Flan la llamó. «¿Qué voy a hacer ahora? ¿Después de todo?». Tamsin se volvió. En sus ojos vio confusión, miedo, soledad. El hombre que había sido el centro de su universo ahora parecía perdido y destrozado, y, sin embargo, no podía volver. Su camino la llevaba en otra dirección. «Vive, Flan», dijo ella simplemente. «Aprende de tus errores. Sé mejor. Sigue adelante, como yo». Dio unos pasos, luego se detuvo y añadió con ligera ironía. «Por cierto, he oído que hay una habitación libre para el servicio en tu casa. Quizá deberías vivir allí durante un tiempo. Dicen que ayuda a ver la vida con otros ojos». Sin esperar respuesta, Tamsin se dirigió a su coche. Al sentarse al volante, se vio reflejada en el espejo retrovisor, arrancó el motor y tomó la carretera que la llevaba de vuelta a Baltimore. La carretera se perdía en la distancia y con cada kilómetro el peso del pasado se desvanecía, dando paso a la ligereza y la libertad. Tamsin encendió la radio y sonrió al reconocer una melodía familiar. Todo estaba empezando.